Estudio, Primera de Corintios, 14 de junio de 2026. Y vamos a seguir reflexionando sobre uno de los temas más importantes que la palabra de Dios nos da. Es básicamente cómo funciona la obra del Espíritu Santo en su iglesia. Esto es muy importante que quede claro, porque la obra del Espíritu Santo en su iglesia es en la iglesia y a través de la iglesia. Y cuando hablamos de en la iglesia, estamos hablando de los miembros de la iglesia. Hemos tratado de entender que el Espíritu Santo no es algo o una fuerza que te posea. Eso debe de quedar muy claro en nuestros corazones, iglesia, porque muchas veces pensamos que el Espíritu Santo lleva su obra a través de ti, pero tú caminas como en una especie de posesión. ¿Sí te ha pasado eso de repente? Así como que, Señor, ayúdame. Pero cuando tú le dices, ayúdame a obedecerte, estás pensando que de repente va a venir a ti sobre ti algo, pum, y entonces vas a comenzar a hacer cosas. Eso significa posesión y eso no es la obra como el Espíritu Santo lleva a cabo su hacer cotidiano en tu vida. No obra así el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te posee y te hace hacer cosas. ¿Sí queda claro eso? Es muy importante porque hay un sector de la iglesia que de repente se va hacia la parte, ¿no? Hermanos que tú has conocido, que tal vez hay hermanos que vengan de ese tipo de iglesias y no son cosas personales, simplemente cuestiones de descripción de las cosas que pasan, en donde miden su vitalidad espiritual a través de la posesión o de una expresión de posesión espiritual. Y entonces ahí ves a hermanos que se tiran o ves a hermanos que según traen acá la unción y avientan así pues, el kamehameha y los otros se tiran, ¿no? Y piensan que es como esa es la forma espiritual que Dios está manifestando en la iglesia y así no se manifiesta el Espíritu Santo, eso es posesión, ¿sí? La Escritura nos ha enseñado que la forma en la que el Espíritu Santo se manifiesta en la iglesia es a través de hablarnos y recordarnos lo que Cristo dijo e hizo y también Él ayudarnos a caminar conforme a su voluntad. Por eso el Espíritu Santo es la guía, ¿no? Es el consolador, el paracletos, el ayudador, nuestro consejero. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Actualiza, por decirlo así, nos habla la palabra de Dios y nos recuerda que ahora, en tanto que ya hemos nacido en Él, tenemos la capacidad de caminar conforme a su palabra. Por eso cuando tú obras espiritualmente, no obras en posesión, sino obras por fe. ¿Qué es obrar por fe? Escuchar la palabra de Dios y llevar a cabo su palabra. ¿Se te das cuenta? Una persona espiritual es una persona que obedece la palabra de Dios. Pero cuando hablo de persona espiritual, no estoy hablando de niveles espirituales. Porque también nos ha pasado que de repente no nos sentimos tan espirituales a veces. ¿No te ha pasado? A mí sí, yo te diría todas las veces que no me siento tan espiritual, pues ya no me alcanzarían las palabras. Ah. La poesía, ¿verdad? Exactamente. Entonces el punto importante es comprender. Exactamente. ¿Verdad? El punto importante es comprender que tu nivel espiritual no es algo medible, es algo que se hace. Cuando tú no haces lo que Dios te manda hacer, pues simplemente no estás actuando de la forma en fe. Eso no significa que se te acabó tu espiritualidad, porque has nacido en Cristo Jesús, pero no estás llevando a cabo fe. Sí, por eso la palabra de Dios dice, fortalezcanse en la fe, ¿no? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y su fe tiene que ser fortalecida todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque por la fe es la forma en la que obramos la palabra de Dios.
pero solamente los que son espirituales, y quienes son espirituales, los que han nacido de nuevo, pueden obrar la palabra de Dios. ¿Hasta aquí vamos bien? Ve lo que dice versículo 4, que fue en donde nos quedamos la semana pasada. Y los que están en fundamentos, pongan atención porque voy a matar 2 pájaros de un tiro, ¿no? La siguiente semana en fundamentos vamos a ver la parte de Romanos 12, que son los dones espirituales que todos tenemos. Y en Corintios lo que vamos a ver son las operaciones espirituales. ¿Qué son las operaciones espirituales? Son actos que Dios nos permite hacer a todos, sin distinción, según lo que necesite la iglesia en ese momento. Esas son las operaciones espirituales. Y ahorita vamos a ver más abajito. Pero primera de Corintios 12 está enfocado en las operaciones espirituales, que son cosas que, por ejemplo, vamos a ver cosas como hablar en lenguas o sanar enfermos, todo ese tipo de cosas que se operan en la iglesia, pero que no caminan como un don espiritual, sino caminan como una operación espiritual. Entonces, vamos a ver estas 3 cosas primero. Versículo 4, para que vaya quedando un poquito claro el asunto. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Y aquí comenzamos. Hay diversidad de dones. Esos dones son los que vamos a estar estudiando en Romanos 12 en fundamentos. Hoy comenzamos la introducción, pero son los 7 dones que hay y que cada uno por lo menos tiene uno, ¿no? Dentro de la iglesia. Hay diversidad de dones, hay diferentes dones. Pero dice, pero el Espíritu es el mismo. Pero el que opera eso, el que los da para quien los diseñó, es Dios. El Espíritu es el mismo. Todos tenemos esos dones dados por Dios. Luego dice, hay diversidad de ministerios. La diversidad de ministerios lo vimos en Efesios 4, ¿te acuerdas? Fundamentos, que vimos 5 ministerios. Entonces hay diversidad de ministerios dentro de la iglesia, pero el Señor es el mismo. Y luego dice, y hay diversidad de operaciones. Entonces aquí vemos 3 cosas que nos está diciendo Pablo. Hay dones, hay ministerios y hay operaciones dentro de las cosas espirituales. ¿Te acuerdas que vimos la semana pasada que Pablo decía, yo hermano les ruego que no ignores esto, las cosas que tienen que ver con la obra del Espíritu Santo? Y las cosas que tienen que ver con la obra del Espíritu Santo son estas 3. Dones, ministerios y operaciones. Los ministerios ya los vimos, están en Efesios, que son 5. ¿Sí te acuerdas? Fundamentos. Que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahí está el Espíritu Santo operando, llevando a cabo su obra a través de ministerios que edifican a otros. Luego vamos a ver los dones, ¿no? Los dones están en Romanos 12. Vamos rápido a Romanos 12 para leer nada más cuántos dones son. Romanos capítulo 12. Versículo 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Aquí va a estar hablando ya de los dones. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros, los unos de los otros. Y aquí está, ¿cuál es el fin de los dones? Funcionar para edificación de ¿quién? Del otro. El ministerio es como una especie de organismo que se junta para edificación de la iglesia, para que la iglesia sea edificada para que madure. Y los dones son como esos miembros en tu cuerpo, ¿no? Por decirlo así, que está al lado, el corazón necesita del riñón, el riñón necesita de la panza, no sé, todas esas cosas. Necesito estudiar anatomía. Y todas esas cosas que hay en el cuerpo, ¿no? Pero que requiere un miembro, siempre requiere del otro miembro. Es la forma vital de la iglesia. Tú eres un miembro con un don específico que tiene una función ¿para quién? Para tu hermano que tienes al lado, ¿sí? O sea, que tú volteas a ver
Y tú eres funcional y en ese sentido importante para el que tienes al lado. Y el que tiene al lado es básico y funcional para ti. Por eso Pablo dice en Romanos 12, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Eso es la iglesia. Pero ¿qué es lo que te da a ti tu función? El don que Dios te dio. Y ahorita los vamos a ver. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y aquí comienzan los dones espirituales. Profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Servicio, en servir, en que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Cuántos dones tenemos? Son 7 dones. ¿Tú tienes alguno de estos? No puedes tener los 7, porque si no serías la iglesia solita. Pero tampoco puedes decir, ya no tengo ninguno. Eso no existe, porque aquel que ha nacido de nuevo tiene un don espiritual. Y eso es muy importante que lo sepas, porque necesitas saber cuál es tu función dentro de la iglesia. ¿Cómo vas a edificar a tu hermano dentro de la iglesia? Y tienes estos 7 dones. Algunos tienen el don de enseñanza. Por ejemplo, yo tengo el don de enseñanza, otros tienen don de enseñanza y puedes tener otro don u otro don, pero no vas a poder tener todos los dones. Si no, serías la super iglesia. Y ya hay que rendirte pleitesía porque eres el que sabes todo, haces todo, te las sabes de todas. Entonces, el punto importante aquí es, los dones espirituales son la gracia que Dios te dio al nacer de nuevo en Cristo Jesús, pero tiene una función. Y son algunos de estos 7. ¿Sí? No voy a meter ahí porque lo vamos a ver en Fundamentos la semana que viene. Si quieres saber más y no estás en Fundamentos, pues vente para Fundamentos la semana que viene. Vamos a ir ahora a las operaciones, que es lo que nos importa en Primera de Corintios 12. Entonces, los dones son aquello con lo cual tú naces de nuevo y los vas a tener hasta que mueras o Cristo venga. Sí, son los dones espirituales, no van a cambiar. Así como cuando pues, naciste y los que nacimos guapos, pues hasta que nos moramos terminar guapos, ¿no? Tuvimos el don de la guapura. ¿Sí o no, Nico? Así somos. Así los dones espirituales no se te van a ir. Los vas a tener ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. ¿Sí? Eso es lo que Dios es tu característica, es tu función, es tu don. Por eso quiero que a ustedes les quede claro la distinción entre talento y don. ¿Sí? El talento musical es algo que cualquiera puede tener, ¿no? Y acá están arriba y tienen talento musical. Pero lo que ellos están haciendo ahí no es una obra espiritual. La música no es un tema espiritual. Es un talento y está bonito. Pero lo que edifica la iglesia es el don de servicio que ellos tienen por haber nacido de nuevo. El don de exhortación que van a dar. ¿Te das cuenta la diferencia? Una cosa es talento y otra cosa es don. ¿Cuántos dones hay? 7. Los vamos a ver la siguiente semana en Fundamentos. Ya vimos los ministerios. Ahora vamos a ver los dones. Vamos a Corintios. Operaciones. ¿Cuáles son las características de las operaciones? Y quiero que les quede muy claro, haciendo la distinción. Ya vimos lo que son los ministerios, que son cómo la iglesia se organiza para edificar con sus diferentes ministerios que hay, pero en cada ministerio opera el apostolado, opera la profecía, opera el evangelismo, opera pastorado y opera el magisterio. Ya vimos los dones espirituales. ¿Tú tienes algún don espiritual? Puedes tener enseñanza, puedes tener exhortación, puedes tener hacer misericordia, puedes tener el de presidir, puedes tener el de servicio. Creo que ya son todos. No sé cuál me faltó. El de profecía, ya los vamos a ver cómo funcionan esos. Hermanos, no se preocupen, lleguen a Fundamentos. Y eso los vas a tener hasta que te mueras. Pero vienen las operaciones espirituales. Esto es muy importante para que les quede claro. Las operaciones espirituales son cosas que Dios te permite hacer por un fin en ese momento. ¿A qué me refiero? Voy a poner una especie de ejemplo.
Imagínate que tú no sabes, no sé, ay, no, es que no hay tanto ejemplo. Ok, mejor lo voy a decir como lo dicen aquí, ¿no? Las operaciones espirituales, Dios te va a permitir hacerlas siempre y cuando haya un fin de edificación en ese momento para otro. Por ejemplo, el don de sanidades que habla aquí, que es una operación. Si tú estás en algún lado y hay alguna necesidad y te permite y oras por tu hermano y le dices, Señor, sánalo, ¿no? Y el hermano de repente sana, dices, oh, ¿qué ocurrió ahí? Operó un don espiritual, llevó a cabo una operación el Espíritu Santo a través de ti, como un don que Dios llevó a cabo en ese momento específico para edificación de ese hermano en forma específica. Eso no significa que tu don, porque vemos cuáles son los dones de nacimiento hasta que te mueras, que tu don sea el de sanidad y vayas por la calle diciendo, yo tengo el don de sanidad, sana, 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 sana colita de rana, ¿no? Y estés sanando a todo mundo, porque así no funciona el don de sanidad, porque el don de la sanidad es una operación espiritual que Dios lleva a cabo cuando Dios quiere hacerlo. Y te puede usar a ti, y lo hiciste, y de repente la otra hora es por otro hermano, y no más, ¿no? ¿Por qué? Porque el día que funcionó, o que se llevó a cabo la función, fue porque Dios quiso operar a través de ti algo para edificación al otro. ¿Sí? Por eso es una operación, por eso divide Pablo así las cosas espirituales en dones, ministerios y operaciones. Cuando hablamos de operación hablamos de un hacer, una energema, un hacer de forma en el momento, ¿sí? Que requiere Dios intervenir en algo, hacer algo, ¿sí? No es que como ya sanaste, ya tienes el don de sanidad, entonces ya puedes armar tus campañas de sanidad y armar una fila para sanar a todo mundo. Así no funciona. ¿Sí? Vamos ahí, ¿entendiéndolo? Ve lo que dice entonces. Ahora bien, en el versículo 4, 5 y 6, ya vimos que hay tres tipos de cosas que son dones, ministerios y operaciones, y todas son hechas por Dios. Versículo 7. Y aquí está el asunto. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y aquí está el punto de cómo es que operan este tipo de operaciones espirituales. Son una manifestación del Espíritu Santo para provecho de quién? Del otro. ¿Te das cuenta? Esto es muy hermoso. Recuerden, todos los dones espirituales son ¿para qué? Para edificación de quién? Del otro. Y entonces, esta manifestación del Espíritu que te da en algún momento porque Dios quiere usarte para algo, ¿no? A través de esos dones, esas operaciones son para provecho de otro. No son para que te creas super saiyajin cristiano, ¿no? Porque vamos a ver algunos dones que los han puesto así, como super saiyajinescos, como, wow, esos son los chidos. Y no, son los dones que Dios permite por alguna situación en concreto en ese momento y que se manifiestan para bien de quién? De otro. Pero no son en el sentido los dones con los cuales tú naciste de nuevo, que son esos que son fijos contigo hasta el fin. ¿Sí? Ve el punto, ve lo que dice. Entonces, ¿se quedó claro el tema de cómo funcionan entonces las operaciones, la distinción? Ministerios son hermanos que han sido edificados, entonces llevan a cabo liderazgo y edifican a través de ministerios a la iglesia, para que estos, asimismo, crezcan y entonces llevan a cabo liderazgo y entonces edifican a otros. Esos son ministerios. Dones son los dones con los cuales tú has nacido. No, naciste de nuevo, tienes a fuerzas 1, 2, 3, pero no todos. No. Y los tienes y los vas a tener hasta el fin. Y en la iglesia donde vayas, si te cambias de iglesia, a donde llegues, vas a usar esos mismos dones. Cuando vayas a otra iglesia, a donde llegues, vas a usar esos mismos dones, porque son los dones que Dios te dio por nuevo nacimiento. ¿Sí? Así como los talentos, que naces con ese talento, esos dones, los de Romanos, son los que naces porque naciste de nuevo. Y las operaciones que vamos a ver en 1 Corintios son manifestaciones del Espíritu Santo que se dan en un momento, en un lugar, en un tiempo, por alguna necesidad para provecho de quién? De otros. Entonces de repente tú puedes orar por alguien y sanó.
Y Dios operó ahí, ¿qué? Un don, ¿no? Llevó a cabo un don, una operación, pero no significa que tú tengas el don de sanidad como el don específico que tienes de nuevo nacimiento. ¿Sí quedó claro? Hay 7 dones de nuevo nacimiento, ya los vimos. Y aquí son operaciones, cosas que Dios manifiesta dentro de la iglesia por la necesidad actual que haya dentro de la iglesia. ¿Sí queda claro la distinción? ¿Seguros? A ver, desde el principio. Los ministerios son esos lugares que Dios permite a personas que han madurado en la fe y que usa para edificar a otros. Ya vimos que en un ministerio se tienen que cumplir 5 puntos, que son doctrina apostólica, profecía, evangelismo, pastores y maestros. Los ministerios son aquellos que edifican a la iglesia, ¿no? En su conjunto, para que asimismo la iglesia madure y edifiquen así a otros. Luego, los dones espirituales en Romanos 12 son aquellos con los cuales tú naces y los vas a tener de por vida. Y son 7 nada más. Y nada más solamente de esos puedes tener, ¿sí? Son 7 y puedes ser maestro, o puedes tener el don de exhortar, o puedes tener el don de profecía. Eso los vamos a ver en fundamentos. Aquí no se los voy a explicar. Y después vienen ¿mande? El talento tiene que ver con nacimiento natural, ¿no? O con una habilidad natural que tengas. Por eso los dones, en ese sentido, no son talentos, ¿no? Por eso tú puedes tener el talento de construir casas. Y así naces y estudias y tienes ese talento. Pero cuando tú lo haces para la iglesia, es que estás utilizando con tu don de servicio la capacidad o el talento que tienes de construir casas. Pero el don no es construir casas, sino el don que edifica la iglesia es el don de servicios que estás llevando a cabo. ¿Te das cuenta? Porque son 7 dones, ¿sí? El talento es algo con lo cual tú naces de forma natural. El don es eso con lo cual tú naces de forma espiritual, en el nuevo nacimiento. ¿Sí? ¿Hasta aquí quedamos claros? Y tercer punto, operaciones. Las operaciones son esos momentos en los cuales Dios se manifiesta a través de ti para provecho de quién, de otro. Y entonces ocurren cosas, ¿no? Que son obras del Espíritu Santo, pero van a ser para provecho de otro, pero que no son específicamente tuyas, por decirlo así, en el sentido de como los dones con los cuales naces de nuevo. Ese es un don tuyo, que lo vas a tener hasta que te mueras. Las operaciones son momentos en los cuales Dios te quiere usar en ese momento para algo de provecho para otra persona. ¿Sí? Eso es lo que vamos a estar viendo dentro de 1 Corintios 12. El tema de las operaciones. ¿Vamos bien otra vez? ¿Va quedando clara la distinción? Todas estas 3 cosas son cosas espirituales, son las obras del Espíritu Santo, la forma en la que el Espíritu Santo lleva a cabo la edificación en la iglesia. ¿Sí? ¿Quedó claro? A ver, pregunta. Si no, me regreso otra vez. ¿Cómo dividimos las cosas del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en la iglesia? En 3. ¿Cuáles son? Exactamente, dones, ministerios y operaciones. Los 3 son obras de Dios para su iglesia con las cuales se edifica. Pero hay distinción, ¿no? Ministerios, ¿cuál es el fin? ¿Edificar a quién? A otros, ¿no? Para que madurar a otros, para que ellos mismos edifiquen a otros. Los dones, ¿cuál es el fin? Los dones, el fin es la capacidad de relacionarlos los unos con los otros en amor. ¿Sí? Dentro de la iglesia. Ese es el fin de los dones. Por eso en Pablo dice, somos miembros los unos de los otros. Ese es el fin de los dones que Dios nos ha dado y con esos tienes. Y tú te vas a relacionar a través de los dones espirituales y vas a edificar a tu hermano. Y las operaciones, ¿cuál es el fin? El provecho o una manifestación. Provecho para con un hermano, para edificación, para bien de un hermano, por medio de la manifestación del Espíritu Santo. ¿Sí? Esas son las operaciones. ¿Quedó claro? Una operación, Dios puede operar a través de ti algo, pero no significa que eso ya va a estar ocurriendo tu vida.
Mira, le apagué yo solito, me bloqueé. Eso no va a estar pasando en tu vida. Si tú en algún momento oras por alguien y se sana, no significa que todo el tiempo vas a estar sanando a todo mundo. ¿Por qué? Porque esa fue una obra espiritual, una operación espiritual que Dios dio en ese momento para bien de quién? Del que fue sanado. Y que Dios te use a ti, gloria a Dios, y Dios te puede usar a ti. Por eso cada vez que tú vayas, ora. Porque si Dios quiere usarte, ¿qué va a ocurrir? Va a sanar. Y si no, no te preocupes, es que no tengo el don de los espíritus, no voy a sanar, no voy a orar ya nunca por nadie. No, ora por todos. Si Dios quiere operar a través de ti, eso lo va a operar. ¿Sí te das cuenta cómo funciona el asunto? Bueno, ¿ya va quedando más o menos claro? Bien, entonces, seguimos. Entonces ya vimos que a cada uno le dio esa manifestación del Espíritu para provecho, ¿no? Y aquí comienzan ya las operaciones, esos dones que son operativos, que entran dentro de la cajita de operaciones, ¿vale? Los primeros son, porque a este es dada por el Espíritu, date cuenta de esto, palabra de sabiduría. Y aquí está una operación impresionante. ¿Te ha pasado de repente que hay un hermano? A mí me ha pasado que es que me está pasando esto. Y tú dices, y le dices algo, ¿no? Y los hermanos, sí, sí es cierto. Y tú dices, pues, ¿qué le dije? ¿No? Porque le he dicho eso muchas veces a otros y nada que ver. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Dios operó en ti una palabra de qué? De sabiduría. ¿Para quién? Para el otro. ¿Qué es sabiduría? Es hacer el bien en acción. Es conocer, saber lo que Dios quiere y llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, alguien necesita sabiduría. Tú muchas veces has llegado a la iglesia preguntándole a Dios, ¿y cómo le hago? ¿No? Y entonces un hermano, en la plática normal que tienes, y tú dices, oye hermano, esto y esto, y un hermano, ¿puede Dios operar a través de él? Una palabra de qué? De sabiduría para ti. Y ese mismo hermano, ¿no? De repente dice después otra tontería, ¿no? ¿Por qué? Porque no es que ese hermano tenga el don de palabra de sabiduría. Todo lo que sale de su boca es pura sabiduría. ¿Sí te das cuenta de eso? Sino que es una operación específica que el Espíritu Santo hace en ese momento para provecho de aquel que tiene necesidad de una palabra de sabiduría. Es una operación espiritual. Por eso tú tienes que estar atento a las necesidades de tu hermano y dejar que Dios te guíe en qué le vas a decir. Una palabra de sabiduría no es lo mismo que una exhortación, por decirlo así. La palabra de sabiduría es, mira, esto es. Y ve claro el hermano. ¿Sí te das cuenta? Se vuelve sabio el hermano. ¿Y qué es ser sabio? Pues hacer lo que Dios te dice. Ve lo que dice después. Otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. ¿Cuál es la diferencia entre palabras, entre sabiduría y palabra de ciencia? La sabiduría, ¿cuál era la necesidad cuál era la necesidad del al que se le dio la palabra de sabiduría? El saber qué hacer. ¿Sí? La sabiduría responde al qué hago, ¿no? La ciencia responde al qué es. ¿Vale? ¿Sí te das cuenta de la diferencia? Un hermano que necesita sabiduría es un hermano que necesita saber qué hacer. Ya sabe lo que es, pero quiere saber qué hacer ante la situación. Entonces, eso es lo que opera delante de ti. Tú le das una palabra o opera el Espíritu Santo a través de la iglesia, a través de ti o de ti o de ti o de quien sea, para con el hermano una palabra de sabiduría y entonces el hermano sabe qué hacer. Pero aquel que tal vez no sabe ni qué es, requiere una palabra de qué? De ciencia. ¿Qué es ciencia? Ciencia no es en el sentido de la ciencia físico-matemática y luego piensas en la NASA y piensas... La ciencia en la escritura es básicamente ver claramente con los ojos de la Chorein, ¿no? Con los ojos del intelecto. La ciencia básicamente es eso, es saber lo que es. Entonces, la ciencia en ese sentido es ya sé lo que es. Veía como claro, es como cuando tú eres 4 ojos como yo, ¿no? Y ahí te das cuenta de la
de la hermosura de poder ver bien, ¿no? De repente, ahorita Napoleón estaba ahí sufriendo por ver una monedita, imagina. No podía ver. Le dije, mira, pues es del mundial. No, pues ni se ve. Y así, así. Y dije, ve, pobre, no tiene ciencia, no tiene conocimiento de lo que tiene enfrente, ¿no? Eso es la ciencia, no veía, pero ahora veo bien. Y esa es la palabra de ciencia. El hermano que necesita ciencia, necesita saber qué es. Y estás así como que, es que no sé qué es, no veo bien. Y entonces tú operas una palabra de qué? De ciencia. El Espíritu Santo se manifiesta. Y de repente el hermano dice, ya vi, veo claro. Si te das cuenta cómo funciona, son cosas espirituales que operan y no significa que tú vas a estar dando palabras de sabiduría a todo mundo ni palabras de ciencia a todo mundo, sino que Dios opera todo eso dentro de la iglesia en las relaciones entre cada uno de los miembros que tenemos, en las pláticas que tienes, en las charlas que tienes, en las comidas a las que vas con tus hermanos, en las pláticas que tienes aquí un ratito. Dios te permite y el Espíritu Santo opera todo eso. Por eso hay que entender que nosotros como iglesia nos relacionamos espiritualmente todo el tiempo. ¿Sí? Hasta en las bromas nos relacionamos espiritualmente. Ve lo que sigue diciendo. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia y todo es por el mismo Espíritu. Porque ¿quién es el que opera todas estas cosas? El Espíritu. Napo, te fuiste y andaba hablando mal de ti. Escucha la grabación, amigo. A otros, ve esto, opera fe por el mismo Espíritu. Y me encanta esta parte porque cuando hablamos de cómo opera la fe como ese ejemplo para otros que les está costando dar ese camino, ese actuar de fe. Recuerden que la fe tiene que ver con el hacer. Porque la fe sin obras es muerta. Entonces, la fe viva, ¿cuál es? La que hace, ¿no? Entonces, cuando opera esta fe, ¿no? Es esa capacidad en la cual hay hermanos que por la forma en la que llevan a cabo fe, en el otro operan fe. No sé si me explico. O sea, tú dices, mira este hermano, es muy sencillo y a mí me está costando un chorro. Y Él lo hace. Y entonces el Espíritu Santo, ¿qué opera? Fe para provecho en ti. ¿Si te das cuenta de todo esto? Ve lo que sigue ocurriendo. Y el otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Todo esto tiene que ver con manifestaciones en el momento del Espíritu Santo para provecho. ¿En dónde? En el momento de ¿quiénes? De los hermanos. Y aquí están los dones de sanidades. ¿No? Es oras por tu hermano. Y esto es muy importante. Cuando tú vayas con un hermano o sepa que un hermano está enfermo, pues ve y ora. Y no es porque va a sanar en ese momento o porque si no sanó, pues fracasaste como cristiano, ¿no? Sino porque Dios puede. Dios tal vez quiera. Y según su voluntad, si quiere lo hará, si no quiere no lo hará. Mientras tanto, tú ora por él. Y Dios puede sanarlo. Porque Dios opera sanidades. Porque Dios está vivo y el Espíritu Santo lo lleva a cabo. Y eso tenemos infinidad de testimonios de eso. Creo que son como los más, lo que más se da testimonio, ¿no? Y tú puedes tener infinidad de testimonios. Yo he sido testigo de esas cosas también. Entonces, una vez fui con mi papá, había una persona muy enferma, y mi papá se puso a orar. Y sanaron. Y tú dices, mi papá es chamán o algo así. Pues no. Mi papá simplemente es un hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo y que Dios quiso a través de él operar un don de sanidad. Así como tú, en tanto que has nacido de nuevo, tienes la capacidad en Cristo de que Dios opere un don de sanidad a través de ti. Por eso tú ve, cuando estén enfermos tus hermanos, ora en el nombre del Padre. Ora. Y si Dios quiere, va a sanar. Porque Dios es poderoso y puede operar un don de sanidades a través de ti. ¿Te das cuenta cómo las operaciones son algo que cualquiera puede tener en cualquier momento? Pero no son algo que puedas tener todo el tiempo.
y que si no ocurre, pues no va a ocurrir y ya. Y le das gracias a Dios y oras por él y le cuidas y le abrazas y ya. Pero Dios puede utilizar eso. Por eso son operaciones espirituales. Ve lo que termina diciendo entonces. Ve lo que sigue. A otro, el hacer milagros. Esos se escuchan chidos, ¿no? Recuerda que no es para tu bien. Es un milagro que Dios hace en ese momento para provecho de quién? De alguien que necesita eso. Nunca es para tu bien. Por eso cualquiera de aquí tiene la capacidad, en tanto que ha nacido de nuevo, tiene el Espíritu Santo, de hacer ¿qué? Milagros. Pero no se trata de que tú vayas por todos los lados tratando de hacer milagros, sino que Dios te va a utilizar en ese momento que dé necesidad para provecho de otro y te puede utilizar para llevar a cabo algo como un milagro. Por eso son operaciones espirituales, iglesia. Tienes que estar atento a eso. Tienes que estar abierto a comprender que Dios es poderoso para utilizarte en este tipo de cosas. Y otra vez, no significa que vas a andar haciendo milagros por todos lados. No. Pero sí significa que que eres alguien que camina como hijo de Dios, expresando a Dios, y que si Dios te quiere utilizar, te va a utilizar para este tipo de manifestación espiritual. ¿Sí queda claro? Por eso era muy importante que quedara claro el tema de las distinciones entre ministerios, dones y operaciones del Espíritu Santo. Todas son del Espíritu Santo. Todas son las cosas espirituales que el Espíritu Santo hace en su iglesia. Ministerios, la edificación que Dios trae a través de hermanos que han madurado en la fe. ¿Para qué? Para que tú madures en la fe. Dones, esas capacidades espirituales que Dios te dio por nuevo nacimiento y que vas a tener, tienes por lo menos una, no vas a tener todas, pero las vas a tener hasta el fin, hasta que te mueras. Y a donde la iglesia, donde vayas, tú vas a edificar con esas capacidades espirituales que Dios te dio. Y operaciones son esas manifestaciones espirituales que Dios da de forma conforme a su voluntad en momentos específicos en los cuales quiere Dios traer bendición, provecho, ¿a quién? A otro. ¿Sí queda claro la distinción? Por eso un don de sanidad es una operación. En cualquier momento Dios la puede usar y te puede usar a través de eso. Dios te quiere usar. Un don, un hacer milagros, en cualquier momento Dios lo puede usar. Y tú tienes que saber que eres embajador de Cristo y que tienes el poder. Si Dios quiere, lo va a hacer. Pero si lo hace, no te me subas al ¿cómo se llama? El tabiquito. Queriendo ir por todos lados, haciendo milagros y diciendo, es que yo hice este milagro. Dios puede hacer milagros y te puede utilizar a ti para hacer milagros. Ve lo que dice después. A otro, profecía. ¿Me salté? ¿A otro hacer milagros? No, sí, muy bien. Ya no. Ya me abrieron la ventanita de allá arriba. A otro, voy a rápido. A otro al hacer milagros. A otro, profecía. Ya vimos un poquito qué es la profecía. Es básicamente hablar a Dios, de Dios, la palabra de Dios en forma específica a alguien y que esa persona diga, Dios me está hablando, ¿no? Después, discernimiento de espíritus. ¿Qué es el discernimiento de espíritus? No es la desconfianza absoluta, porque muchos tienen ese don. Porque más bien, en lugar de ser discernimiento de espíritus, tienen ¿cómo se llamaría ese don? El don de desconfianza de lo prójimo. Y lo toman como discernimiento de espíritus. El don de inventar males de otros, y lo toman como discernimiento de espíritus. Es que ese hermano se ve peligroso. No, eso no es discernimiento de espíritus. Eso es que tú estás acá. ¿Qué es un discernimiento de espíritu? El espíritu se entiende como la carga de verdad que trae una persona. Entonces, cuando alguien comienza a hablar cosas, a decir cosas, a hacer cosas, entonces hay personas que disciernen, que escuchan, mira, esto proviene de Dios, esto no proviene de Dios. ¿Sí? Esto Dios es algo bueno,
o no es algo bueno. Pero otra vez, recuerda que discernimiento de espíritus es un don de operación, no es un don de nacimiento. ¿Sí? No es que yo tengo el don de discernimiento de espíritus, por eso me la paso acá discerniendo a todo mundo. Nel. Si es necesario, en un contexto que sea necesario, Dios puede operar a través de ti un discernimiento de espíritus para traer sabiduría en una situación. Pero no significa que ya se te quedó a ti ese don y andas discerniendo a todo mundo. Por eso es importante las distinciones que les puse: dones, ministerios y operaciones. Porque si confundes las operaciones como algo que ya lo hice y eso lo tengo que hacer porque Dios me utiliza en eso, ya fiaste. Ya fiaste, porque le quitas el enfoque a los que sí Dios te puso para utilizarte en eso, que son los dones de Romanos 12, que son los de nuevo nacimiento. Los otros van a hacer esas manifestaciones que Dios va a hacer a través de ti en situaciones que lo requieran y en donde Dios quiera edificar a otro y traer bendición a tu hermano por medio de ti. Y que todos pueden tenerlo. O sea, todos pueden tener el don de discernimiento de espíritus en algún momento. ¿Sí queda claro? Y ve lo que termina diciendo Pablo aquí. Discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Ese me lo voy a saltar porque no me va a dar tiempo. Lo vemos la siguiente semana para hacerlo con calma y que quede claro este asunto, porque eso es como de los asuntos más duros, que unos dicen, no, es que ya no existe el don de lenguas, otros dicen que sí existe, otros dicen que quién sabe. Pero ya entendimos que está dentro de las operaciones. ¿Sí? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Te das cuenta? Porque son operaciones. ¿Pero las hace quién? El Espíritu Santo. Manifestaciones del Espíritu Santo cuando Él quiere, como Él quiere. Y sí, Dios te puede utilizar. Dios te quiere utilizar. Y eso es algo que Dios va a hacer porque Él quiere hacerlo para edificar a su iglesia. Sí, hermanos, la siguiente semana entramos y hacemos un paréntesis con el tema del don de lenguas para que quede un poquito claro cuál es y cómo funciona, ¿no? Y qué es y qué no es. ¿Vale? Nos vemos la siguiente semana.